Muy buenas tardes, amigos y clientes de Áncora. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de webinar llamada Cáncer y sus generalidades. En esta ocasión nos acompaña mi compañero Luis Muciño, a quien doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Estarán con nosotros en esta conferencia el doctor Juan Antonio Matus Santos. Él es oncólogo médico y director actualmente del Centro Oncológico Internacional OJOI. Eh, Forma parte de la fundación de Médica Sur, a quien también doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto de estar aquí con ustedes esta tarde. Muchas gracias, doctor. También nos acompaña Erika Ortiz. Ella forma parte también del Hospital COI, que nos estará hablando de los beneficios al final que nos otorga esta institución. Muchas gracias, Erika. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes. Muchas gracias. Pues sin más, por el momento, doctor, si nos ayuda con su presentación, muchas gracias. ¿Me habilitan el botón para compartir? Claro que sí. Ok, pues vamos a comenzar la presentación de la tarde de hoy y explicar o intentar explicar qué es el cáncer. Créanme que aunque nos dedicamos a eso, finalmente es un gran reto y yo creo que el reto mayor es poderlo hacer lo más entendible posible y lo más digerible posible para que puedan sacar la mayor información y la mejor calidad de información el día de hoy de esta plática. En ese sentido, para poder comenzar a engancharnos de qué es el cáncer, si nosotros hacemos una búsqueda general en el Internet, en la Real Academia Española de la Lengua, encontramos varias definiciones, digo, las podemos ver aquí en la presentación, desde la persona que nace bajo un signo zodiacal, la enfermedad que se caracteriza por la transformación de las células que proliferan en forma anormal e incontrolada, y obviamente la relación que esto tiene que ver con una enfermedad. Sin embargo, médicamente hablando, cáncer es un grupo de enfermedades, no es propiamente una sola cosa. Es un grupo de enfermedades que se caracterizan por la proliferación anormal e incontrolada de las células. ¿Esto qué quiere decir? Que una célula que se transforma en una célula maligna se multiplica y se multiplica y se multiplica en una forma incontrolada, además infinita, y que esta célula tiene otras características que le dan este tópico de una enfermedad maligna. Esto es, generan los mecanismos necesarios para poder dar metástasis a tejidos tanto contiguos como a distancia y se vuelven inmortales. Esa es la definición médica de lo que es una célula maligna. Si nosotros quisiéramos representar de una forma muy fácil todo este proceso, aquí lo tienen. Estamos hablando que en la parte superior derecha para ustedes vemos un epitelio, que son estos cuadritos rosas. Ese epitelio específicamente representa cualquier superficie que hay en nuestro cuerpo. Se genera un tumor en la parte superior, esto es, las células comienzan a proliferar en una forma incontrolada y hasta aquí es un tumor de los cuales nosotros llamamos in situ. Cuando este tumor in situ rompe la línea café que ustedes ven entre el rosa y el melón, que se llama membrana basal, estas células al penetrar esa membrana basal ya se convierte en un tumor infiltrante. Ese tumor infiltrante, a su vez, avanza hacia los tejidos más profundos del órgano que se esté afectando hasta llegar a los vasos sanguíneos y a los vasos linfáticos. Cuando estas células penetran a los vasos sanguíneos y a los vasos linfáticos, generan
propiamente las metástasis a distancia. Vía la sangre o vía los drenajes linfáticos llegan a otros sitios distantes a donde se origina el problema y es como se hace una enfermedad metastásica. Cuando estas células salen del torrente y se implantan en un órgano a distancia, es propiamente cuando ya hablamos de una enfermedad metastásica, la cual puede ser milimétrica e indetectable con los estudios que tenemos hoy, que el estudio, yo les diría, más preciso para buscar un cáncer sería un PET-CT, el cual es una fusión de un estudio anatómico, como es una tomografía, más un estudio funcional de medicina nuclear, el cual puede detectar lesiones de 3 a 5 milímetros. Antes de eso es indetectable cualquier tumor que se esté gestando. Cuando esas lesiones comienzan a crecer, generan también los vasos sanguíneos necesarios que a su vez nutren a esas células nuevas que se están depositando y proliferando en este sitio de distancia, y es cuando ya hablamos de una metástasis bien conformada, desde el punto de vista tamaño y desde el punto de vista los nutrientes necesarios para poder sobrevivir. Y a su vez, estos mismos vasos sanguíneos que la nutren le permiten escaparse y da más metástasis. Así es como nosotros entenderíamos de una forma muy fácil cómo se gesta el desarrollo del cáncer. Sin embargo, no es tan fácil. Si nosotros quisiéramos pensar que esto sucede así en forma escalonada, para entenderlo está perfecto, pero la realidad es que no. La realidad es que habiéndose roto la membrana basal, podemos tener tumores milimétricos con distancia, con metástasis a distancia, o podemos tener tumores muy grandes que no han dado ninguna metástasis a distancia ni a los ganglios regionales. Así es como se comporta esta enfermedad. Sin embargo, para poderla entender, podemos decir que si seguimos este orden es la forma más fácil en cómo lo podríamos hacer. ¿Qué hace, pues, que estas células que son normales en un epitelio se conviertan en algo maligno? Esto es cuando se rompe el equilibrio. Cuando se rompe el equilibrio, nosotros en nuestro cuerpo tenemos factores que nos protegen y factores que pueden favorecer o permitir el desarrollo del cáncer. Y es ahí cuando se rompe este equilibrio, cuando realmente se gesta la enfermedad. Aquí podemos intentar explicarles todos estos factores que intervienen para que una enfermedad podamos llamarle cáncer. ¿Esto qué significa? Nosotros vamos a explicar muy a detalle lo que son las vías de señalización o de proliferación. ¿Eso qué significa? Son estímulos que le dicen a la célula, multiplícate y no te mueras, multiplícate y no te mueras. ¿Sabe? Pero para que esto suceda, se tienen que dar otros cambios a nivel celular y a nivel del microambiente, decimos nosotros, que permiten que la enfermedad se desarrolle. Esto que es evasión de los factores que suprimen el crecimiento. Hay mecanismos de vigilancia y de defensa que se tienen que apagar para que la proliferación esté encendida permanentemente. ¿Qué otro factor se tiene que dar? El sistema inmune. Hay que evadir el sistema inmune, que es el que nos defiende, para que estas células malignas puedan llegar a dar esas metástasis. Si recordamos el proceso lineal que yo les mostraba, en general, el 90% de las células que entran al torrente sanguíneo son detectadas y eliminadas por el sistema inmune, pero hay un 10% que se escapa vía la evasión inmune y les permite llegar a distancia e implantarse a distancia. El otro factor que favorece todo este desarrollo, pues es la inmortalidad. Estas células se multiplican y se multiplican y se multiplican, pero a la vez, una vez que se van multiplicando, van transmitiendo más y nuevas mutaciones a sus células hijas, las cuales las va haciendo más resistentes y más agresivas, que es lo que les da la característica a este tipo de enfermedades. La inflamación con el tumor es otro factor importante. Se sabe que cuando los tumores tienen infiltrados células de las defensas, pueden tener mejor respuesta a los tratamientos con quimioterapia y hoy a los tratamientos más modernos que se llama inmunoterapia. Pero necesitamos tener un marcador que se llama PDL1 positivo dentro del tumor, que te dice que ese tumor tiene células inflamatorias dentro y si tú las estimulas, permiten pues atacar y matar a la enfermedad.
Hay otros factores como son los factores que favorecen la invasión y las metástasis. Esto es, la célula tiene que llegar a la pared del vaso sanguíneo, romperla, entrar y poder viajar. Y a donde se va a depositar, se pega, abre y sale. No es un proceso en donde brinca y se sale. Son procesos químicos y fisiológicos muy complejos que estas células adquieren y que les dan estas ventajas. ¿Qué otro proceso se da cuando esto se está gestando? Es la oncogénesis. Las células tumorales secretan un factor que se llama del crecimiento del endotelio vascular, que le da la característica de que se formen nuevos vasos sanguíneos para nutrirse y para escaparse. También van adquiriendo esta inestabilidad genómica y mutaciones que les acababa yo de mencionar, que le permiten, pues, generar más mutaciones, generar resistencia a los tratamientos y les dan una característica más agresiva a las células. La característica, yo les diría, muy principal de estas células es la resistencia a la muerte. Todas las células de nuestro cuerpo están programadas para morir. Todas. Todas tienen un promedio de vida. Por ejemplo, los eritrocitos, que son las células de la sangre, tienen una vida media, decimos nosotros, de 120 días. ¿Sale? Cada 120 días un eritrocito muere, pero dio a 2 células hijas más y de esta forma se está renovando nuestro cuerpo. De tal manera que hoy, físicamente, los que estamos aquí sentados viendo esta presentación, no somos los mismos, celularmente hablando, de los que éramos hace 3 meses, porque nuestras células están en un constante cambio y de renovación. Además, hay otros factores muy importantes que además aquí entran muchos mitos alrededor del cáncer, que es la disregulación de la energética celular. Todo el mundo dice, no comas azúcar, no comas leche, no comas pan, no comas tortillas, no comas carnes, porque eso alimenta el cáncer. Y la respuesta es sí, porque toda célula se alimenta de glucosa, buena o mala. Para matar al cáncer tienes que matar a las células buenas y eso es incompatible con la vida, ¿sale? Además, que una célula maligna a nivel de la mitocondria cambia su metabolismo de aeróbico a anaeróbico y esa célula puede subsistir a las condiciones más extremas posibles que le puede dar un tratamiento o el mismo cuerpo para 10, 15, 20 años después volver a resurgir como una enfermedad nueva. Eso se llama senescencia. Una célula que dio una micrometástasis, se depositó en el hueso, ahí lo que hace es, se apaga, deja de consumir energía, se canibaliza en forma mínima, su metabolismo energético es el mínimo y en esa condición escondida, digámoslo así, puede sobrevivir meses o años, de tal manera que cuando se reactiva ya pasó la quimio, ya pasó la cirugía, ya pasó la radiación y es una célula en un terreno fértil. Eso es en forma gruesa todos los mecanismos que se tienen que presentar que nos permiten entender y explicar cómo se geste, cómo se desarrolla el cáncer. Obviamente, todo es muy complejo. Cuando se descubrió el factor de crecimiento del endotelio vascular y específicamente se creó un medicamento molecularmente dirigido contra él que se llama bevacizumab, se pensó que se iba a curar el cáncer. ¿Por qué? Porque ibas a evitar que las células generaran vasos sanguíneos que las nutrieran y por donde se escaparan. Entonces todo el mundo decía, ya la encontramos, aquí está la clave. ¿Cuál fue la realidad? Ese medicamento se llama bevacizumab. La realidad es que desde el punto de vista cura fue un fracaso. Desde el punto de vista adyuvante, lo podemos combinar con múltiples quimioterapias y mejora y retrasa la progresión de la enfermedad, pero no la evita. ¿Por qué? Porque las células adquieren mutaciones y se hacen resistentes. Entonces, cuando ya hablamos de toda esa ruptura de los mecanismos que nos protegen y nos rompen, hablamos de los protooncogenes. Los protooncogenes son genes que en nuestro cuerpo codifican a esos factores de crecimiento que le dicen a la célula, multiplícate y no te mueras. Además, favorecen que se formen los receptores en las superficies de las células, los transductores de señal y toda esta maquinaria pro multiplicación, pro evita la muerte, pro genera nuevos vasos, pro cambia tu metabolismo. Todo esto es a través de los protooncogenes, los cuales generalmente
están apagados o abolidos en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa para que se activen? Múltiples cosas. La exposición que tenemos a radiación, la exposición que tenemos a otros factores que los inhiben, nuestras mutaciones con las cuales podemos adquirir cuando nacimos de nuestros padres y o nuevas mutaciones que se van gestando basados en yo les diría, nuestros vicios y nuestra calidad de vida o tipo de vida que van favoreciendo que estos se vayan encendiendo. Avanzamos, por favor, Eli. Y en ese sentido, aquí les muestro algunos de estos, que son los más representativos. Dentro de los factores de crecimiento, hablamos, por ejemplo, del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el cual generalmente está sobreexpresado. ¿Qué significa sobreexpresado? Simplemente que hay más de lo normal. Y es un factor que se asocia en forma importante a los tumores del cerebro, que se llaman astrocitomas y o glioblastomas. Factor de crecimiento derivado de fibroblastos, por ejemplo, también está sobreexpresado. Eso significa que hay más de lo normal y es representativo o está especialmente elevado en tumores de los huesos, que se dan predominantemente en niños y adolescentes, que son los osteosarcomas. También se da en otros tipos de tumores y así cada tumor, y yo les diría en cada etapa del tumor, y en cada tipo biológico de tumor hay diferentes factores pro cáncer. Por eso hoy no hemos encontrado esa llave, no hemos encontrado ese tratamiento, ese medicamento que pueda parar a la enfermedad. Y la otra cosa son los receptores del factor de crecimiento, ¿sale? Que son familias muy específicas. Aquí ven el EGFF, que es el factor de crecimiento derivado del epidermio, el cual hay 4 receptores. Vamos a revisar más adelante en unas diapositivas a detalle cómo funciona tanto el factor como el receptor para que lo puedan entender de una manera muy gráfica. Yo les diría muy bonita, porque es la mejor forma de poder entender qué pasa. Y de esta forma tenemos aquí los factores pro cáncer. Avanzamos. Y aquí lo podemos ver en una forma representada. Vemos el factor de crecimiento en la parte superior, en la parte en rojo, como si fuera dos, como les diría, dos postes, el receptor. Ese receptor, cuando recibe el factor, se activa y en la parte interna va generando una cadena o una vía de señalización que termina en los factores de prolifera y no te mueras en la célula. Vamos a revisarlo en un momento. Y al revés, tenemos genes supresores tumorales, que son los que nos vigilan y nos cuidan. En ese sentido, estos genes detectan si nuestras células adquieren o no una mutación, la paran, la mandan a repararse y si no tiene reparación, la mandan a que se muera. Esto se llama apoptosis celular. Y este gen, el más frecuentemente mutado y el más representativo, que incluso se llama el guardián del genoma, se llama P53. ¿Sale? ¿Cómo podemos explicar esto? Nosotros vemos aquí la célula normal hacia el lado derecho, que dice P53 normal. Es una célula bonita, sonriente. Imagínense una carita ahorita que la están viendo y esa carita pues está completamente feliz. Cuando hay factores que dañan al DNA y se activan los protooncogenes, esa célula cambia y vemos la del otro lado y esa célula ya se convierte en una célula que va a mutar. El daño del DNA, el apagado del P53, que es el guardián del genoma, permite que esas mutaciones se vayan perpetuando, pero además se vayan agregando otras y como el mecanismo de reparación está apagado o está abolido, esa célula se convierte en una célula maligna y se transforma perfectamente en un tumor. No así cuando P53 está perfectamente activo y funcional, detecta que la célula está dañada, la manda a reparación. Si esa reparación falla, la célula muere. Ustedes lo leen aquí abajo donde dice apoptosis. Pero así esa célula se repara, sigue su camino normal y es una célula que va al final a morir basado en su muerte programada como cada una de nuestros cuerpos.
Y aquí vemos lo que les comentaba en este momento, el factor de crecimiento derivado del epitelio. Estos son los 4 receptores y la vía oncológica que más y mejor conocemos y dominamos en la oncología. Es el famoso EGFR, que es el receptor más frecuentemente mutado en cáncer de pulmón. También influye en el tratamiento de cáncer de cabeza y cuello, también influye en el tratamiento de cáncer de colon. Luego viene el HER2, que es el receptor número 2 de esa familia, el cual es un marcador muy importante en cáncer de mama. Hay medicamento molecularmente dirigido contra este, se llama trastuzumab. Luego está el HER3, que es hermano del HER2 y que juntos activan de la forma más potente y efectiva esta vía de señalización. Hay medicamentos molecularmente dirigidos contra HER3, el anticuerpo se llama pertuzumab, y finalmente el HER4, el cual hoy no conocemos cómo funciona, no hay ningún medicamento para él, y cada uno tiene un factor estimulante. Ustedes lo ven en la parte superior, que son los círculos, los cuales te dicen ¿quién estimula al receptor 1? Pues el factor de crecimiento del epidérmico, factor transformante, la beta-celulina, la epirregulina, del HER2 no se sabe, y del HER3 los factores como la beta-celulina también. De esta manera, cuando llega el factor a la célula, avanzamos ahí, lo que hace, bueno, el receptor tiene 3 componentes, uno extracelular, uno transmembrana, uno intracelular. Cuando llega el factor a la célula, se une a ella, lo activa, hace una cosa que se llama dimerización, se une a otro receptor de la misma familia y de esta forma se estimula de lo más potente la vía de señalización. Cuando esta vía de señalización finalmente se activa, genera una cascada y esa cascada es la famosa vía RAS, RAF, MERC y ERK, que es la vía oncológica más conocida que tenemos. Y cuando esto llega al núcleo celular, lo que le dice a la célula es lo que acabábamos de mencionar hace rato. Avanzamos una más. Y ya. Que es, evita la muerte celular programada, que se llama apoptosis, prolifera en forma incontrolada y genera todos los factores de transcripción necesarios para que des metástasis y generes nuevos vasos sanguíneos. Nos regresamos con AE. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si ustedes ven, yo les decía hace un rato, en el receptor rojo hay un medicamento que se llama cetuximab y panitumumab para cáncer de colon, ¿sale? Cuando das el medicamento evitas que el factor se una, evitas la dimerización y evitas toda la activación de la vía. En cáncer de mama, los medicamentos son contra el HER2, que se unen al receptor y de esta forma cuando llega el factor que lo estimula, ya está ocupado, ya está bloqueado y ya no se estimula la vía de señalización. Pero hay tumores como el cáncer de colon, por ejemplo, en donde hay mutaciones en este punto rosa que se llama RAS. Y si RAS está mutado, la vía ahí está encendida. Entonces, de nada sirve que des un medicamento que actúa en la parte externa, que es un anticuerpo monoclonal de alto costo, porque la mutación está adentro, es como un cortocircuito adentro de la instalación eléctrica y de tal forma que aunque prendas y apagues el apagador, pues no sirve porque el corto está ahí adentro. Entonces, así es como funciona y como entendemos la vía. Y si RAS está mutado, damos un anticuerpo contra las metástasis que se llama bevacizumab y si RAS no está mutado, damos un anticuerpo contra el receptor que se llama PANI o se llama cetuximab. Así es como conocemos. Hay otro tumor, por ejemplo, que actúa mucho en esta vía, que es el melanoma, que es el cáncer de piel. La mutación más frecuente del melanoma es MEK y ERK. Y si está mutado MERK y ERK, el melanoma es un tumor especialmente agresivo. Y hay medicamentos molecularmente dirigidos contra MERK y contra ERK y haces pues que la respuesta del tratamiento sea más efectiva. Así como les muestro en forma global, es como entendemos y manejamos el tratamiento del cáncer. Si avanzamos, por favor, ¿qué sucede más adelante? Otra. ¿Qué pasa? Que esta célula, con el paso del tiempo, se hace resistente a los medicamentos y genera una vía de escape. El chiste es que la célula tiene que proliferar y no morirse. Y esa vía de escape se llama PI3K, AKT
mTOR. Y aunque des los medicamentos que eran funcionales y que en ese momento controlaban la enfermedad, cuando la célula se hace resistente, muta, se escapa, se va por una vía alterna que se llama PI3K-AKT-mTOR y sigue proliferando. Y el estímulo es el mismo. Y como les muestro aquí en los diferentes cuadros, a diferentes niveles de esta vía de señalización intracelular, hay desarrollo ya de múltiples medicamentos para tratar enfermedades obviamente más avanzadas y más resistentes. Hoy tenemos disponibles, por ejemplo, everolimus para cáncer de riñón, tenemos disponibles everolimus para cáncer de mama y está por llegar a México el alpelisib y buparlisib para cáncer de mama ya resistentes a los tratamientos antihormona, que son la vía por donde se escapa el cáncer de mama cuando ya diste tratamientos antihormona en forma inicial. Así es, yo les podría decir de bonito esto y de difícil y de complicado, porque si entendemos esto podemos entender mucho de cómo se comporta la enfermedad. Si hablamos un poquito de estadísticas en México, estas son estadísticas de GloboCan, que es una filial de la Organización Mundial de la Salud. Y como vemos, nos dice, en México, específicamente en ambos sexos, los tumores más frecuentes en la línea de barras azules es el cáncer de mama y el cáncer de próstata, que son los tumores más frecuentemente diagnosticados, tanto en hombre como en mujer. Y en las columnas de barras rojas vemos la mortalidad y vemos también que corresponde. Cáncer de próstata y cáncer de mama son los tumores que más personas mueren por cáncer en los diferentes géneros, ¿sale? Pero si ya lo vemos en forma individual, en las barras a colores, vemos que desde el punto de mortalidad, próstata y mama siguen siendo los tumores más mortales en forma global en cáncer por género. Revisamos la que sigue y esto es muy importante porque aunque son los tumores más frecuentes y más mortales, cada uno en su diferente género, no es lo mismo que el tumor más mortal de todos. El tumor más mortal de todos se llama cáncer de pulmón. ¿Eso qué significa? Que casi el mismo número de personas que se diagnostican en un año es prácticamente el mismo número de personas que mueren en ese año. Y si nosotros sumamos la mortalidad de cáncer de próstata, de páncreas, de mama y de colon juntos, tienen la misma mortalidad que el cáncer de pulmón en forma independiente y solita. Pulmón es un cáncer que generalmente está relacionado al tabaquismo y al hábito tabáquico que tienen las personas. Esto es en un porcentaje tan alto como el 80 o el 90%, ¿sale? Hay tumores que son independientes del tabaquismo y que son especialmente graves y agresivos y que, bueno, al final del día es parte de la naturaleza, pero pulmón es un tumor que se pudiera prevenir en forma muy importante si las personas dejaran de fumar y no fuera un mal hábito social o para los chavos en las escuelas, en fin, que se pudiera prevenir en forma importante. ¿Qué otras cosas influyen en cáncer? Si ustedes ven aquí el pico en donde dice hombres, las modas. Por ahí del año 1990, donde dijeron el antígeno prostático en forma temprana, elevada, predice que el hombre tiene cáncer de próstata, pues empezaron a hacer antígenos prostáticos a todo el mundo, efectivamente, diagnosticaron más cáncer de próstata, pero no salvaban más vidas. Por eso en muchos países no es una rutina hacer antígeno prostático. Hoy se dejó de hacer y es al revés. El pico comienza a aumentar porque nos fuimos al otro extremo. Por eso les decía yo, las modas. ¿Qué otras cosas influyen en el desarrollo de cáncer? Si lo vemos aquí en donde dice cáncer de mama, al mejorar el acceso a tomografías, la sensibilización, la educación, hazte tu mastografía, tócate, comienzas a diagnosticar enfermedad más chiquita y más temprana y obviamente el número de casos diagnosticados en un año también se incrementó, ¿sale? Entonces, las modas a veces también pueden influir positiva y o negativamente en cómo se diagnostica y o cuánto se diagnostica un tumor en los pacientes. ¿Qué pasa en México? En México, ustedes ven en la parte superior, era cáncer cervicuterino.
Las mujeres no se hacían Papá Nicolau, era un tabú, los hombres celosos no querían, y finalmente cuando se comenzó a hacer pues abordaje muy extenso, que en todos los centros, que fuera obligatorio que la mujer se tomara su Papá Nicolau, el cáncer en México se invirtió. Dejó de ser el número 1 el cáncer cervicuterino, que se podía prevenir fácil y tranquilamente con un Papá Nicolau, que si sale alterado, puedes tener hasta 10 años para que se genere un cáncer. Y comenzó al revés, el cáncer de mama comenzó a la alza, basado en la exploración y en los buenos accesos específicamente a la mastografía. Aún así, el cáncer de mama representa hoy en nuestro país alrededor de 6,000 muertes al año en las mujeres por esta enfermedad. También, si nosotros quisiéramos explicar, y se ha intentado matemáticamente, cómo se comporta el cáncer, en la parte del lado derecho vemos que dice masa de un mililitro. Nosotros sabemos que un tumor de 1 centímetro o de 1 mililitro, que sería el equivalente, tiene 1 billón de células malignas. Y en el centro vemos, en esta que parece como una escalera, cómo nosotros damos un tratamiento, reducimos el número de células malignas, paras el tratamiento, las células se vuelven a ir para arriba, das un tratamiento, vuelven a ir para abajo, y es un cuento de nunca acabar, porque se dice que intrínsecamente hablando, un porcentaje de células son resistentes a todo. Por eso no eliminas en forma eficaz tal vez a la enfermedad desde el primer tratamiento, ¿sale? Y estos son modelos matemáticos que intentaron explicar el cáncer, sin embargo, no son reales ni lo explican, simplemente es una representación. Hoy, ¿qué quiero que se lleven como algo importante? Es que, aunque tengamos a un grupo de personas con la misma enfermedad, vamos a poner cáncer de pulmón, biológicamente hablando y molecularmente hablando, no todos son iguales. Tienen la misma enfermedad, tienen la misma etapa de la enfermedad, pero molecularmente hablando son tumores diferentes. Por eso hoy el tratamiento debe de ser a la talla del tumor y de las mutaciones del tumor, ¿sale? Lo vemos frecuentemente en los hospitales. Es que a mi compadre le están dando esto, a mí ¿por qué no me lo dan? Porque son enfermedades diferentes. Cada paciente es diferente y cada tumor, molecularmente hablando, es diferente. ¿Cómo damos el tratamiento? El tratamiento, decimos, es multidisciplinario. Cirugía, radioterapia y quimioterapia son la base de los tratamientos oncológicos. Sin embargo, se agregan otros tratamientos como pueden ser los cuidados paliativos, la hormonoterapia, las terapias moleculares que son parte hoy importante del tratamiento del cáncer. Podemos hablar de paliativos, podemos hablar de rehabilitación, podemos hablar de nutrición, de psiquiatría, de psicología, de fertilidad. Hoy hablar de cáncer es hablar de un sinnúmero de áreas afines a la oncología que permiten dar el mejor tratamiento al paciente. Esta es una representación global de cómo definimos y tratamos un cáncer de mama. ¿Qué significa? Que nosotros determinamos la etapa de la enfermedad basados en el TNM, el tamaño del tumor, el número de ganglios y la presencia o no de metástasis. Basado en esto, decimos hay 4 etapas. Etapa 1, 2, 3 y 4. Y en cáncer de mama hablamos de una enfermedad temprana o localizada cuando es una etapa 1A a una etapa 2A. En un cáncer de mama temprano, generalmente la operas porque es un tumor de menos de 2 centímetros sin ganglios positivos. Cuando lo operas, analizas biológicamente al tumor y dependiendo, si es un HER2 positivo o un triple negativo, así mida 5 milímetros, ese paciente debe recibir 6 meses de quimioterapia y si es HER2 positivo, 1 año de anticuerpo con trastuzumab, el anticuerpo contra el receptor que veíamos hace un rato, el HER2. ¿Y qué pasa si es un tumor que depende de hormona? Haces una prueba genómica que se llama Oncotype o MammaPrint, que te permite determinar qué tanto riesgo tiene de recurrencia de ese tumor y basado en eso das o no quimioterapia. Si es hormonodependiente, das 5 años de terapia antihormona y la radiación la decides si hiciste una cirugía conservadora o hiciste una cirugía radical, ¿sale? ¿Qué pasa con una enfermedad localmente avanzada? Un 2B a un 3C, ¿sale? Son tumores generalmente grandes con ganglios positivos. Normalmente das primero quimioterapia para reducir el tamaño del tumor, para que el cirujano pueda operar a ese paciente y la radiación generalmente la damos porque había ganglios positivos y porque era tumor
grande. Y cuando tienes una enfermedad con metástasis a distancia o etapa clínica 4, das el tratamiento de acuerdo al subtipo biológico o al subtipo molecular de la enfermedad. Basado en eso, el tratamiento puede ser una pastilla antihormona, puede ser una combinación de quimio con terapias anti-HER o puede ser inhibidores anti-CDK con antihormona en tumores hormono positivos y o puedes dar quimioterapia en los tumores triples negativos. Así es como determinamos el tratamiento basado en la etapa y basado en la biología de la enfermedad. Vamos a hablar un poquito de la quimioterapia en oncología. La quimioterapia es fármacos múltiples que se utilizan para tratar a la enfermedad. Es como decir antibióticos. Hay antibióticos específicos para pulmón, para vía urinaria, para piel, para garganta, para oído. En cáncer es lo mismo. Hay medicamentos específicos para mama, para pulmón, para páncreas, para hígado. Cada tumor, digámoslo así, tiene sus propios medicamentos. Pero además, junto con la quimioterapia, existen otros medicamentos que nos permiten dar tratamiento al cáncer. ¿Cuáles? La pastilla antihormona en tumores dependientes de hormona, biológicos basados en qué mutación o en qué receptor está alterado en cada uno de los tumores, y esto los llamaríamos terapias blanco o terapias dirigidas. ¿Sale? ¿Cómo funciona la quimioterapia? Mata la quimioterapia a las células que están en constante replicación, generalmente las células malignas. Son células que nunca paran de multiplicarse. El medicamento no distingue una célula buena o una célula mala. A la célula que se está multiplicando la ataca y la mata. Por eso, con la quimioterapia generamos mucha toxicidad, porque hay células normales que se están multiplicando, como son las células de las defensas, las de las mucosas en la boca, los intestinos, y por eso el paciente le bajan las defensas, se le ulceran, le salen llaguitas en la boca, porque también matamos células benignas. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Sin duda alguna, curar al paciente, sobre todo en enfermedad potencialmente curable como es la etapa 1, 2 y 3. Obviamente, a menor etapa, mayor posibilidad de intentar y lograr una cura, ¿sale? Cuando ya hay una enfermedad metastásica, lo que buscas es controlar la enfermedad, que no avance o hacerla retroceder lo más posible. Cuando hay una enfermedad que está afectando, por ejemplo, en una forma importante al pulmón, y tú la quitas y la matas, pues vas a mejorar los síntomas del paciente y vas a mejorar la calidad de vida del paciente. Y cuando ya quitaron el tumor y estás pensando que pudo haber micrometástasis, das quimioterapia para reducir el riesgo de que la enfermedad regrese. En ese sentido, ¿cómo la seleccionamos? Más o menos lo hemos mencionado, basados en las etapas, basado en las condiciones del paciente, eso es muy importante, basado en el tipo de cáncer y las mutaciones que tiene este cáncer de cada persona. ¿Sale? Avanzamos. ¿Y cómo damos la quimioterapia? Solo quimioterapia, observen. Primaria o de inducción. Esto damos un bloque de quimioterapia de 6 ciclos y con eso intentamos dar un tratamiento curativo. Cuando es una enfermedad avanzada o localmente avanzada, damos primero la quimio, se llama neoadyuvante, y luego damos la cirugía en los pacientes. Cuando primero lo operaste, luego das la quimioterapia, eso se llama adyuvante. Puedes dar quimioterapia local o regional, esto es, en una cavidad, en una extremidad, ¿sale? Cuando la hacemos dirigida. Concomitante, cuando la utilizamos combinada con radiación, por ejemplo, para darle más efectividad al tratamiento. Paliativa, cuando es un paciente que no lo vamos a curar, pero que queremos detener y contener el crecimiento de la enfermedad. Y finalmente, metronómica, que es algo muy nuevo y muy reciente, que son dosis chiquitas, pero constantes. Todos los días se toma la quimioterapia, aunque son dosis pequeñas, ¿sale? Esa es otra forma de dar quimioterapia y se llama metronómica. ¿Cómo se administra? Por todas las vías posibles. Las más frecuentes es la vía intravenosa y la vía oral, pero también se puede poner intratecal. ¿Eso qué significa? Que se inyecta en la columna para que circule en el líquido cefalorraquídeo. Intraperitoneal adentro de la cavidad del abdomen. Intravesical adentro de la vejiga en casos de cáncer de vejiga. Perfusión aislada en donde solo se da a una pierna o un brazo en caso de sarcomas. Y ocutánea, porque existe también en forma de cremas
en el caso del 5FU y el cáncer de piel. El tratamiento intravenoso generalmente lo ponemos a través de las venas y esto generalmente lo hacemos a través de catéteres, como puede ser un catéter periférico en una vena en el brazo y lo ideal es ponerlo a través de un catéter de puerto en una vena central, como lo vemos con este dispositivo que se pone aquí debajo de la clavícula, y es la forma más segura en cómo podemos administrar quimioterapia intravenosa en un paciente. ¿Cuánto dura el tratamiento? El tratamiento es, yo les diría, dependiendo de la enfermedad. Si vamos a darlo antes de la quimioterapia, antes de la cirugía, que se llama neoadyuvante, por ejemplo, en cáncer de mama, son 6 meses de tratamiento. Ni una más, ni una menos. Si primero lo operaron y luego vamos a dar quimioterapia, son 6 meses de tratamiento, ni una más, ni una menos. En cáncer de colon es exactamente lo mismo, son 6 meses, en cáncer de ovario son 6 meses, antes o después. ¿Qué pasa en la enfermedad metastásica? Es indefinida. El tratamiento es, decimos nosotros, hasta progresión o toxicidad inaceptable. ¿Eso qué significa? Que la enfermedad se hizo resistente y avanzó, eso es progresión, o la toxicidad es muy pesada para el paciente, genera más molestias que la misma enfermedad y tienes que suspender el tratamiento y o cambiarlo por algo menos agresivo. ¿Cuáles son los efectos adversos? Generalmente los efectos adversos dependen mucho de las condiciones físicas y yo también les diría de las condiciones emocionales del paciente. Los más frecuentes son caída del pelo, que se llama alopecia. No todos los medicamentos lo tiran. Lamentablemente en la mujer los medicamentos más efectivos para mama y ovario, por ejemplo, sí tiran el cabello. Disminución de las defensas en los componentes de la sangre, ¿sale? Pueden dar también anemia. La fatiga es un evento adverso frecuente en el tratamiento del cáncer y alteraciones digestivas. Algunos medicamentos por sí mismos pueden dar diarrea o estreñimiento. Los otros pueden ser fiebre, eso ya es algo grave porque son, nosotros decimos, datos de alarma. Un paciente con fiebre y en quimioterapia puede que tenga muy bajas las defensas, que se agregó una infección que puede ser grave, tiene que ir a un hospital o con su médico para que reciba el tratamiento. Un vómito de más de 5 al día puede deshidratar a un paciente y tiene que acudir con su médico, y una diarrea de más de 6 al día, con moco, con sangre y acompañada de fiebre, también puede hablar de una complicación grave por el tratamiento con quimioterapia. El dolor de cabeza también puede ser un dato de gravedad, sobre todo si es muy repentino. Dolor en cualquier parte del cuerpo que sea intenso. Falta de aire o presencia de algún sangrado en alguna parte del cuerpo son los datos de alarma más importantes que un paciente tiene que conocer y que tendría que buscar a su médico o atención en urgencias si se llegara a presentar. ¿Cuáles son las recomendaciones ya para terminar? La quimioterapia, específicamente, el paciente tiene que acudir acompañado y no es porque el tratamiento va a hacer que el paciente salga mal, es porque utilizamos medicamentos que se llaman premedicación para evitar alguna reacción a la quimioterapia que dan sueño. Entonces, un paciente con quimioterapia idealmente no puede manejar porque se puede quedar dormido manejando y puede tener un accidente. Puede comer algo ligero antes de cualquier tratamiento, de preferencia es que acuda con ropa cómoda, porque va a estar 3-4 horas en promedio en un área de difusión. Después de eso, un día antes, un día después, lo ideal es que siga haciendo su vida lo más normal posible, ¿sale? Y no se recomienda ningún tipo de terapia alternativa alrededor del cáncer, ni los medicamentos alrededor de la enfermedad, ¿sale? También se recomienda evitar comida cruda o de dudosa procedencia. ¿Por qué? Porque si anda bajo de defensas, puede ser susceptible más fácilmente a un proceso infeccioso, ¿sale? Las grasas y los irritantes, por la alteración del gusto, la náusea que pudiera tener, esto se agudiza y en general también se recomienda abundante ingesta de líquidos para eliminar más rápido los medicamentos de quimioterapia. Esto es lo que hoy les acabo de mencionar. Todo lo que conocemos de un tumor, las vías de señalización de un tumor, todo lo que molecularmente producimos del tumor es la punta del iceberg. ¿Cómo se genera? ¿Cuándo se genera? Hoy no lo conocemos, no lo podemos explicar. Hay una cosa que se llama biopsia líquida que puede documentar 6 meses antes
que aparezca un tumor en un estudio de imagen, que ya está ahí. Sin embargo, no es una práctica rutinaria hoy en oncología andar haciendo biopsias líquidas para ver si encontramos o no DNA circulante tumoral. Probablemente esto sea el futuro en la oncología. Una vez que se tenga más y mejor evidencia, podrá ser una recomendación. Sin embargo, yo les diría, vamos avanzando. Con esto les doy las gracias, agradezco mucho su atención y ahora sí abrimos a preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor Matus. Tenemos aquí una pregunta que se repite de varios tipos de cáncer. Menciona, mi abuelo padeció cáncer de colon, mi papá no lo presentó. ¿Yo en qué momento pudiera desarrollarlo? O sea, si tiene algún factor hereditario. Y la otra pregunta adicional a esta dice, ¿qué estudio me puedo realizar? Ok, en cáncer de colon, cuando hay un familiar genéticamente relacionado, esto es hacia arriba padres, abuelos, a los lados hermanos y hacia abajo hijos, depende de la edad a la cual se diagnosticó el familiar. Todos los familiares genéticamente relacionados 10 años antes se tienen que hacer una colonoscopia, ¿sale? Esto es, si el familiar que tuvo el cáncer lo tuvo a los 60, todos se lo tienen que hacer a los 50. Si lo tuvo a los 50, todos se lo tendrían que hacer a los 40, ¿sale? En cáncer de colon específicamente, un porcentaje entre el 10 y el 12% son mutaciones y se llaman síndromes polipósicos. Esto es, dentro del colon hay muchos pólipos y esos son los que se convierten en cáncer. Se da en el 10%. El resto son generalmente relacionados a nuestro hábito alimenticio, ¿sale? Estrictamente, y en la población general se recomienda a partir de los 50 años, cada 10 años, todo mundo se haga una colonoscopia. Una colonoscopia. Muy bien, doctor. Aquí otra pregunta sobre cáncer de mama. Nos comentan, mi mamá tiene cáncer de mama. Anteriormente mi abuela no tuvo cáncer, o sea, como que es la primera persona, su mamá. ¿Se puede desarrollar en esta persona que nos pregunta cáncer de mama o solamente fue algo esporádico? Es lo que quiere saber. Parece que es algo esporádico, sobre todo si la abuela lo tuvo a partir de edades avanzadas, arriba de 55, 60 años, que es como la edad más frecuente en la cual se puede presentar un cáncer esporádico. Si no hay otros antecedentes familiares, lo más probable es que haya sido algo esporádico. Muy bien. Y aquí la última pregunta, doctor, por el momento. Nos comentan si la próstata inflamada significa que ya tiene cáncer. No, la próstata inflamada es una prostatitis, es una alteración benigna de la próstata e infecciosa que puede por sí misma elevar el antígeno prostático. Para nosotros sospechar un cáncer de próstata se tienen que dar por lo menos 3 condiciones. Una, elevación del antígeno prostático arriba de 4, que a la oración, esto es el tacto rectal, esa próstata sea dura y que por ultrasonido tenga cambios que sugieran la posibilidad de cáncer. Ante esas 3 condiciones, lo que sigue es hacer una biopsia guiada por ultrasonido transrectal, que se tienen que tomar por lo menos 12 muestras para poder definir si hay o no un cáncer, pero basado en esas 3 sospechas clínicas. Ok, doctor Matus, pues le agradecemos mucho la ponencia. Pasamos con Erika Ortiz, gerente de ventas del Centro Oncológico Internacional. Por favor, Erika, si nos puedes apoyar en dar los beneficios que se tienen. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar de quién es el COI. Como verán, el cáncer es una enfermedad compleja que requiere un tratamiento especializado y nosotros somos una institución con mucha experiencia en el mercado en el tratamiento de la salud. Nos involucramos en el tratamiento del cáncer desde el tema preventivo, la detección. Estas pláticas que estamos teniendo con ustedes hablan de la sensibilización que hacemos sobre esta enfermedad y, bueno, la detección oportuna para brindar el tratamiento oportuno, siempre basándonos en guías internacionales y nacionales para este tratamiento. Obviamente tenemos un equipo, como ya lo vieron con el doctor Matus, que siempre está al día, que siempre está actualizado. Y bueno, esta estructura que nosotros tenemos nos permite generar estas alianzas estratégicas con modelos de negocio específicos
porque queremos alcanzar objetivos comunes, ¿no? Y por eso estamos trabajando tan de la mano con Áncora. En ese sentido, ay, perdónenme. Nosotros funcionamos como un integrador de servicios con un modelo 360 que va desde la parte de medicina preventiva, oncología médica, ginecología oncológica, la parte quirúrgica y la parte de radioterapia. Por supuesto, también atendemos cánceres en la sangre, como es la parte hematológica, y la clínica de cáncer hereditario. Aquí me voy a detener un poco haciendo énfasis en esta persona que nos preguntaba, ¿no? Si yo voy a tener cáncer en algún momento de la vida, créanme que es una pregunta recurrente que nosotros tenemos en el centro con nuestros pacientes y por eso nos dimos a la tarea de desarrollar esta clínica de cáncer hereditario. Solamente el 10%, y ahí si el doctor Matus me puede corregir, solamente el 10% de los cánceres tienen un factor hereditario. Sin embargo, ese 10% nosotros tenemos la capacidad para analizarlo, para revisarlo y para ofrecerle a este paciente pues las opciones preventivas para el tratamiento. Obviamente también tenemos una parte que es clínica de infusiones no oncológicas, que son medicamentos que se utilizan para neurología, para reumatología, para psoriasis, y nuestra clínica de cuidados paliativos y la parte de servicios integrales. Como vimos hace un rato en la conferencia del doctor Matus, es muy importante que un paciente con cáncer esté atendido de manera multidisciplinaria. Estos servicios integrales lo que le permiten al paciente es acceder a tener calidad de vida. Nutrición, psicología, psiquiatría y rehabilitación son esta pinza que cierra el círculo del tratamiento del paciente. Es por ello que nosotros tenemos en el centro nuestro ecosistema contra el cáncer. Creamos un sistema de atención a pacientes que se sustenta en una unidad especializada, obviamente formada por profesionales que van a trabajar de la mano unos con otros para obtener los máximos beneficios hacia el paciente. Y aquí es en donde cerramos también la pinza de la mano de Áncora, en donde aporta la experiencia en la administración y en la gestión de la aseguranza privada y de los proveedores con el COI, ¿no? Obviamente en un tema de altos índices de servicio, de calidad y, por supuesto, la calidad y el servicio no van peleados con el mejor costo. El programa que nosotros tenemos en COI, como les mencioné hace un momento, va desde la concientización y el bienestar en cáncer, es decir, esta campaña que hoy tenemos con ustedes, esta interacción, esta plática, habla de la sensibilización que queremos transmitir a todos ustedes, ¿no? De acudir a un médico, de realizar los estudios oportunos para el diagnóstico y la determinación, ya que también, como comentó el doctor Matus, las etapas clínicas son muy importantes para el futuro del paciente. Si nosotros tomamos a un paciente en una etapa clínica temprana, podemos llevar a que su tránsito por esta enfermedad sea lo más apacible posible. Contamos con una herramienta muy importante que es el OncoiTest. Este test es un test oncológico en línea que se dirige a la población mayor de 40 años. El resultado es simplemente un termómetro que evalúa las prácticas que tiene el paciente, es decir, un tema de nutrición, un tema de tabaquismo, y ofrece alternativas de bienestar con fin a hacer un cambio en el estilo de vida y o determinar si ese paciente en algún momento pudiera llegar a tener el desarrollo de una enfermedad. Obviamente esto lo confirmamos con todos los estudios de screening que realizamos en el centro. El OncoiTest tan solo es una herramienta, no es un absoluto. Y en el caso de pacientes que ya tienen un riesgo, como les comento, es un tema de detección oportuna. Y si este tema se confirma o esta enfermedad se confirma, bueno, pues se le da el seguimiento a ese paciente en particular de la mano de todas las herramientas con las que cuenta el COI, ¿no? Es un seguimiento personalizado.
Este es unas imágenes de cómo se hace el OncoITest. Esto es el test en línea. Y bueno, para identificar cómo funciona, bueno, identificamos un riesgo y como lo ha mencionado el doctor Matus en toda esta ponencia, es muy importante que este abordaje del paciente con cáncer sea multidisciplinario, con todas las áreas afines trabajando como relojito. Es por eso que tenemos el Tumor Board. El Tumor Board es nuestro cuerpo colegiado de especialistas que evalúa el expediente de cada uno de los pacientes. Está conformado por un médico oncólogo, un radiooncólogo, un cirujano y un genetista, y le van a ofrecer a ese paciente la mejor alternativa de tratamiento. Cuando hablamos de mejor alternativa de tratamiento, a veces se nos viene a la cabeza que va a ser un tratamiento costosísimo. Y la realidad es que este Tumor Board va a ofrecer esta opción de tratamiento también evaluando la parte económica, porque lo que nosotros queremos de la mano de Áncora es gestionar al paciente de tal manera que la suma asegurada cubra la mayor parte del tratamiento o el tratamiento en su totalidad, ¿no? El tratamiento, como lo comentó también el doctor Matus, bueno, pues es muy amplio, sería como muy amplio hablar del tratamiento del cáncer. Sin embargo, en COI contamos con todo lo que está al alcance para poder tratar a los pacientes, desde las pruebas genómicas, como las mencionó el doctor Matus, paneles específicos para detectar mutaciones específicas sobre ese paciente, la parte quirúrgica, la parte de radioterapia, la parte de quimioterapia, hormonoterapia y todas estas terapias moleculares innovadoras de las que nos ha hablado el doctor Matos. Para que un paciente, y como lo he comentado hace un momento, cierre la pinza en su tratamiento, es muy importante el acompañamiento, el apoyo psicológico, el apoyo nutricional, el seguimiento continuo en caso de que requiera rehabilitación y en los casos más desafortunados, la parte de cuidados paliativos, porque al final el paciente y la parte de cuidados paliativos va muy enfocado a la tranquilidad y a la dignidad del paciente en una fase terminal. Con esto cerraríamos lo que nosotros hacemos en COI. Yo estoy a sus órdenes y muchas gracias por el espacio. No sé si hasta aquí hay alguna duda o algún comentario. Muchas gracias, Erika. No, excelente. Contar con este centro oncológico con el cual, con esta alianza estratégica, lo que buscamos es eso, ¿no? Que el paciente pueda tener una cobertura de su tratamiento integral, ¿no? Con todo lo que nos comentó el doctor Juan Matus, ¿no? Y que también conserve su suma asegurada, ¿no? Que eso es importantísimo en los servicios de gasto médico mayor. Les agradecemos infinitamente esta ponencia, doctor Juan Matus, Erika, este beneficio que se tiene en el Centro Oncológico Internacional COI. Les agradecemos el tiempo brindado. No sé si tengan algo más que comentar, doctor Juan Matus, Erika. De mi parte, muy agradecida y me reitero a sus órdenes. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Igualmente a la orden. Una recomendación general, busquen gente calificada y certificada para el tratamiento del cáncer. Alrededor de la oncología hay muchos mitos, hay muchos charlatanes, hay mucha medicina alternativa y es algo que las personas, buscan esperanza, pero al final del día busquen gente calificada para la atención de sus padecimientos y de sus familiares. Muchas gracias, doctor Matus. Luis, ¿algo adicional que quisieras comentar? Gracias, doctor. Ya se acaba el tiempo. Solamente los invito a venir a toda la gente que prevengan, que si tienen alguna duda, disculpen el ruido de aquí de su casa. Sí, que prevengamos todos y cualquier duda se acerquen al doctor Edgar, a su ejecutivo de orientación y sobre todo porque los va a dirigir seguramente a COI, donde hay gente muy, pero en verdad muy profesional para dar seguimiento a esto y aparte de todo que están en convenio con nosotros y en convenio con las aseguradoras.
Muchas gracias, Luis. Pues, estimada audiencia, el tiempo se nos ha agotado. Sin embargo, continuaremos con este programa de prevención a distancia que hemos instaurado para ustedes, con estas sesiones de webinar donde vamos a abordar temas de interés. Posteriormente recibirán una encuesta. Les pedimos de favor nos ayuden a llenarla para poder mejorar. A nombre de Áncora Seguros y Fianzas, Centro Oncológico Internacional, les agradecemos su asistencia y participación. Hasta pronto. Que tengan muy buena tarde.